episodio de Frecuencia Crítica, el espacio donde desabremos los procesos históricos, políticos que configuran nuestro presente global. Hoy nos espera un viaje intelectual verdaderamente fascinante y sumamente necesario para cualquiera que estudie las dinámicas del poder en la modernidad. Nos vamos a sumergir en una de las obras más lúdicas, críticas e incómodas de la teoría política contemporánea. Fortunas del feminismo, el capitalismo gestionado por el estado de crisis, escrita por la filósofa estadounidense Nancy Fraser. Para abordar este texto de manera integral, no podemos verlo como una simple teoría abstracta. Fraser nos propone una periodización histórica dialéctica que conecta directamente con nuestro plan de estudio de historia universal. Hoy me acompañan en la mesa tres análisis excepcionales con quienes desglosaremos cómo el feminismo pasó a ser una fuerza radicalmente aritmética, a verse en quienes en muchos casos peligrosamente alineados de las dinámicas de acumulación del capital financiero. Antes de darle las palabras, me gustaría abrir el debate arrojando la primera coordenada histórica. Para comprender la tesis de Fraser, tenemos que teletransportarnos en la década de 1960 y 1970, en plena época de posguerra. En este periodo, el orden global en acciones estaba dominado por el llamado capitalista gestionado por el Estado o Estado de Bienestar. Era un modelo que prometía estabilidad económica, pleno empleo masculino y distribución regulada en la riqueza a través de la intervención pública. Sin embargo, este aparente paraíso de la seguridad social ocupaba una área profunda y estructural que la segunda ola del feminismo se encargó de denunciar de manera implacable. Este sistema se sostenía sobre la figura del family wage o el salario familiar, es decir, premisas androcéntricas de la que el proveedor económico del hogar debía ser exclusivamente el varón, mientras que la mujer quedaba relegada a las esferas domésticas, realizando trabajos de progresión social, crianza y cuidado invisibilizado, no remunerado y considerado natural al género. Por ende, la crítica inicial de la segunda ola no fue el mero reclamo de derechos individuales, fue una impugnación radical a las bases mismas del capitalismo estatal forista, a su burocracia, a su patriarcalismo y la división sexual del trabajo. Pero, ¿qué pasó con este modelo? ¿Entró en crisis? ¿Cómo reaccionó el capitalismo frente a este cuestionamiento radical? Para entender esta transición... Discúlpame que te interrumpa, pero es que justo ahí es donde tocaste el punto clave. Justo ahí es donde la cosa se pone tensa porque la respuesta del capitalismo a esa crisis no fue ignorar al feminismo, sino que fue algo mucho más astuto. Totalmente, adelante, explícanos esta transición porque ahí cambia todo el panorama. Ok, Estefanía. De hecho, para responder esa pregunta que dejabas en el aire, tenemos que dar un salto temporal hacia finales de la década de 1970 y los años 80, coincidiendo con lo que en nuestra materia de historia universal estudiamos como el colapso del fordismo y el ascenso del neoliberalismo. Aquí es donde la tesis de Fraser se vuelve verdaderamente provocadora y para muchos dolorosa. Ella sostiene que existió una especie de afinidad electiva o un alineamiento involuntario entre la crítica de la segunda ola feminista y las necesidades de reestructuración del propio capital o neoliberal. Pensamos en esto de forma analítica. El feminismo de la segunda ola había criticado con justa razón el modelo de salario familiar por consideración androcéntrico y restrictivo para la autonomía de las mujeres. Querían liberación, independencia económica y el fin de la reclusión doméstica. Sin embargo, el neoliberalismo, en su proceso de desmantelamiento del estado de bienestar y precarización del mercado laboral, vio en esta demanda una oportunidad de oro. En lugar de elevar la calidad de vida general, el neoliberalismo constituyó el ideal del salario familiar por un nuevo estándar de vida, el de la familia con dos proveedores de ingresos. Bajo la retórica seductora del empoderamiento, la liberación y la autorrealización profesional de las mujeres, lo que ocurrió en realidad fue la incorporación masiva de mano de obra feminista a un mercado de trabajo devaluado, precarizado y desregulado. El capitalismo financiero ya no necesitaba un salario familiar alto para que mantuviera a una mujer en casa.
Ahora necesitaba 2 trabajadores hiperreflexibles por el precio de uno, para mantener el mismo nivel de consumo familiar que antes se lograba con un solo ingreso. Wow, Marjorie, todo lo que tú mencionas en esto. Y también perdóneme que meta la cuchara. Pero es que esto, por así decirlo, se conecta directo con lo que estamos viendo hoy en día. El capitalismo, por así decirlo, tomó una demanda de libertad y tradujo todo esto, por así decirlo, a una supervivencia. Ahora tenemos que trabajar el doble solo para mantener el alquiler. Exactamente, Sebastián. Es que este es el núcleo de la trampa. La crítica feminista al paternalismo estatal se utilizó de forma instrumental para justificar el desmantelamiento de los servicios públicos de salud, educación y cuidado. El discurso se transformó, ya no se habla de la liberación colectiva del patriarcado y el capital, sino de la libertad individual de competir en el libre mercado. El feminismo antisismético fue despojado de sus colmillos políticos y su lenguaje fue cooptado para legitimar un nuevo espíritu del capital, donde el éxito de una mujer ya no se medía por la transformación social, sino por su capacidad de convertirse en una exitosa microempresaria o trepadora cooperativa autoexplotada. Y aquí viene la segunda parte de la trampa, que es lo que llamamos la crisis de la reproducción social. Nancy Fraser desarrolló una teoría crítica que es crucial para entender en el siglo XXI el capitalismo no es solo un sistema económico enfocado en la producción de mercancías. Es en realidad un orden social institucionalizado. Esto significa que el mercado depende vitalmente de condiciones de fondo que no están mercantilizadas, como la crianza de los niños, el cuidado de los enfermos y ancianos, el mantenimiento físico del hogar y el apoyo emocional. Sin este tejido reproductivo, la producción de plusvalía colapsaría de inmediato. El drama del capital financiarizado actual es que existe con una voracidad insaciable la mercantilización absoluta de todos los aspectos de la existencia, devorada activamente los mismos lazos de producción social de los que se alimenta. Al obligar a jornadas extenuadas y privatizar los servicios públicos, el sistema genera de manera inevitable a una crisis del cuidado. A ver, Yuri, y esta crisis del cuidado a nivel global nos dice que se resuelve de una manera perversa. De hecho, ya lo hemos visto en geopolítica, ¿verdad? Con las cadenas globales del cuidado. Justamente, Ari, para parchar este vacío, el neoliberalismo hace que las mujeres con mayores ingresos en el norte global subcontraten el cuidado doméstico a mujeres migrantes del sur global, quienes a su vez dejan a sus propios hijos al cuidado de familiares aún más precarizados. Es una transferencia transnacional sistemática de efectos y trabajo mal remunerado. Y claro, es impresionante ver cómo lo material mantiene la vida diaria. Entonces, si me permiten, por así decir, aportar a esta idea, creo que este cambio en sí en lo material alteró profundamente en la forma en la que pensamos en las universidades. Y hubo un giro conceptual enorme y también que no podemos ignorar esto. Totalmente de acuerdo, Sebastián. Esto es un traslado del plano económico al teórico. Es clave. Y tú lo dominas a la perfección. Cuéntanos, ¿cómo se vivió ese secuestro intelectual? Sí, es sumamente interesante todo lo que está planteando. Entonces, porque esta transformación material que descubrió un correlato teórico y epistemológico brutal en los circuitos académicos y en los movimientos sociales de las décadas de 1980 y 1990. Sobre Nancy Fraser, analiza todos estos fenómenos a través de
una de sus contribuciones conceptuales más célebres, la distinción y tensión entre las luchas por la redistribución, las luchas por el reconocimiento. Entonces, en todos estos términos, por así decirlo, en términos sencillos, pero rigurosos, entonces en todo esto es que sus orígenes del feminismo en la segunda ola, para ponerlo en términos, frente de manera simultánea, exigía una transformación material de la economía política, es decir, que la redistribución de la riqueza y el acceso equitativo al empleo y la socialización del cuidado, pero también exige justicia, cultura, es decir, reconocimiento de la subjetividad femenina al fin de la violencia de género. Entonces ya la cosa también, ya la devalorización simbólica de lo femenino, por decirlo, una disculpa. Había una biodimensidad diaria en su agenda. Sin embargo, por así también decirlo, la medida de la ola de neoliberal avanzaba y se consolidaba tras la caída del muro de Berlín. Y al final, todo esto fue algo histórico sobre el feminismo que sufrió lo que, como ya lo mencionó Fraser, califica como un giro culturista. La demanda de redistribución económica fue, por así decirlo, sistemáticamente marginada en todos estos sentidos. Y las demandas de conocimiento, identidad, pasaron a ocuparse del centro absoluto de la escena. Y en el activismo también, por lo que mencionaba, la academia se concentraban casi exactamente en la política de representación. Ahí quiero hacer un pequeño paréntesis, si me lo permites, Sebastián, porque no es desconstruir el lenguaje. O sea, eso no es que esté mal realmente. El problema aquí es que cuando nos quedamos únicamente en el lenguaje, mientras las condiciones materiales se caen a pedazos, ¿verdad? Diste en el clavo. Ese es el peligro, por así decirlo, de ahora, de lo que nos advierte Fraser. Aunque esas luchas simbólicas del feminismo fundamental e incuestionablemente para combatir todo el machismo que se ha vivido, su desconexión total de la economía política era una consecuencia devastadora. Permitió la existencia de un feminismo liberal, multinacional o una incorporación tecnológica extractivista. Hoy en día todo eso lo pueden ver izar con el orgullo, la bandera de la diversidad, financiar talleres de empoderamiento y promover directorios, por así decirlo. Al mismo tiempo que explotan a miles de trabajadores subcontratadas en condiciones de semiesclavitud en el sur global. El reconocimiento identitario se convirtió, por así decirlo, en una cortina de humo que fue creada para encubrir la profundización de todo esto, de las desigualdades distributivas globales. No podemos caer en esta falsa trampa, por así decirlo, de elegir entre pan o rosas. También Fraser nos exige que recuperemos ambas dimensiones de forma integrada. Esa desconexión nos obligó a plantearnos la alternativa real. No nos podemos quedar con la queja de lo que el neoliberalismo nos quitó, sino pensar en cómo nos organizamos para lo que se viene. Sí, Steffi, es así de crudo. Y tú que vienes investigando toda la salida de la política, de lo que ya mencionó Fraser, cuéntanos cómo se articula esa propuesta a la reconstrucción colectiva. Sebastián, qué excelente análisis hemos alcanzado en este episodio. Tras escuchar a mis compañeros, queda claro que el diagnóstico es profundo y urgente. Para la obra de Nancy Fraser, no nos condena no nos condena al inmovilismo o a lo que es el empirismo histórico. Por lo que, al contrario, chicos, nos dota de herramientas políticas muy preparadas para trazar lo que es un camino de emancipación real, chicos. Su propuesta su propuesta es componerse, eso nos explica ella, es
es categórica de igual manera. Necesitamos de desmantelar de una vez por todas el feminismo liberal. También, ya que el feminismo vemos que hay solo el 1% y necesitamos construir activamente un feminismo del 90%. ¿Para qué? Debemos hacer esto para sumamente ser directos con esto. El feminismo que los busca rompe el techo de cristal. Rompe este techo de cristal que vemos que hay en este tema, para que un puñado de mujeres privilegiadas accedan a los puestos de poder, incorporarse y también tengan sus multinacionalidades. ¿Qué más les puedo explicar de esto? Puedo implementarles que estas instituciones financieras y globales no buscan la liberación, sino que solo buscan la paridad de género, por así decirlo, dentro de un sistema de denominación y operación de clases, chicos. El feminismo, para el 99% no quiere participar realmente, ni equitativamente en lo que es la explotación de la humanidad. Lo que busca es transformar de la raíz a las bases materiales y culturales de la explotación. Claro, o sea que Fraser nos invita, por así decirlo, a reformar la jaula y más no a destruirla, sino que es como que aquí entra el concepto de Karl Polanyi que ella formula. Esa es la clave teórica, Sebastián. Fraser nos propone recuperar y complejar la tesis del historiador económico que es Karl Polanyi. En su obra clásica, La Gran Transformación de Polanyi, habla del doble movimiento, la tensión constante de la historia moderna entre la mercantilización y el total de la vida y lo que es la autoprotección social de la comunidad, la cual a menudo solía tomar giros profundamente autoritarios, excluyentes o eran reaccionarios. Aquí Fraser da un paso adelante y también introduce una tercera fuerza indispensable en la ecuación, lo que es la emancipación. Aquí nos dice que no podemos también limitarnos no podemos limitarnos a defender al antiguo liderazgo que existía. Esto nos dice que es el bienestar, que aunque ofrecía cierta protección social, era profundamente adocéntrico, no sé si se pronuncia así realmente, pero no estoy mal, y también era eurocéntrico y jerárquico. Aquí por eso, pero bueno, para eso tampoco podemos aliarnos con el libre mercado neoliberal. Bajo a la protección social de la comunidad se articula de manera directa con la emancipación radical y la dominación diversa. Claro, Ari. Es que la clave está en esa palabra, emancipación.
no es solo protegernos de la crisis económica replegándonos en discursos conversadores, sino avanzar hacia derechos reales y transformadores. Exactamente, Yuri. Esto se traduce en la participación en un feminismo anticapitalista, antirracista y antiimperialista y ecologista. El feminismo del 99% no puede operar de forma aislada como un movimiento de identidad único. Debe unirse en una gran colonización. Se debe unir en una gran colonización internacionalista con las luchas ecologistas que defienden lo que es la naturaleza de la devastación que es extractivista. Con las demandas de los problemas con la demanda de los problemas originarios, con los movimientos de trabajadores y trabajadores de producción y la reproducción social, y con las luchas para la vivienda y la salud pública. En definitiva, Yuri, el feminismo debe dejar de ser considerado una política indentaria, sectoral, para poder convertirse en lo que debe dejar de ser para poder convertirse en lo que lo que debe hacer verdaderamente es el vector central de un proyecto civilizatorio para la comunidad y alternativo que ponga la sostenibilidad de vida en el cuidado colectivo y la justicia social en el corazón mismo de la historia humana. Brillante cierre de debate, la verdad me encantó, qué fluido y necesario ha sido conversar esto en la mesa de hoy. Con estas reflexiones de fondo, concluimos el episodio de hoy de Frecuencia Crítica. Nos queda claro que estudiar historia universal desde la perspectiva de clase, género y un enfoque crítico como el de Nancy Fraser es fundamental para desarmar los sentidos comunes que sostienen la desigualdad en nuestro presente. Muchas gracias por esta charla. Gracias. Gracias.